¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente al Instituto Superior de Enseñanza y Capacitación Profesional. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente capítulo abordaremos la manipulación de las celdas, estudiando cada uno de los métodos de selección de celdas para poder modificar el aspecto de estas, así como también aprender a diferenciar cada uno de estos métodos y saber cuál es el más conveniente para emplear a la hora de realizar una operación DAP. Vamos a arrancar con la selección de celdas y antes de comenzar ten en cuenta lo siguiente, que para realizar cualquier modificación a una celda o a un rango de celda dentro de Excel 2019 tendremos que seleccionar aquellas celdas sobre la cual queremos operar de manera adecuada. Vamos a ver, el primer método es seleccionar una celda. Acá vamos a tener en cuenta lo siguiente, fíjate que cada vez que nosotros seleccionamos una celda, en este caso la celda I15, se nos remarca la celda con un contorno de color verde, con un pequeño cuadradito que está en el vértice inferior derecho, el cual nos indica que nuestra celda está seleccionada. Vamos a colocar un valor, por ejemplo, fíjate para que puedas identificar de manera fácil la selección de la celda, ya que fíjate que en la barra de fórmulas nos aparece dicho valor. Luego tenemos la posibilidad de seleccionar un rango de celda. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos nuestro puntero del mouse, hacemos clic izquierdo en el caso en el cual tu ratón esté configurado de dicha manera, si no será el otro botón contrario. Seleccionamos sin soltar y arrastramos. Fíjate que acá yo estoy seleccionando toda la columna, o puedo seleccionar toda la fila, fíjate. O lo que puedo hacer es seleccionar un grupo de filas y de columnas. Fíjate como en este caso quedó seleccionado todo esto. Voy a aplicar, fíjate, un relleno para que lo podamos identificar de manera fácil. Fíjate, todo esto ¿sí? Quedó seleccionado. Otra manera que tenés de seleccionarlo si estás trabajando con el teclado, te situás sobre la celda de la cual querés partir la selección, apretás la tecla Shift y la flecha para abajo, en el caso que quieras aplicar la selección ¿sí? por filas, y apretás la flecha hacia la derecha en el caso en el cual quieras seleccionar por columnas. Fíjate cómo lo estoy haciendo acá. Voy a colocarlo de otro color. Por otro lado, nosotros también podremos realizar una selección de una hoja entera. Para eso nos vamos a situar en el extremo superior izquierdo sobre la primera celda A1 y vamos a apretar la tecla Control E. Fíjate cómo se nos queda todo seleccionado y de esta manera voy a quitar lo que es el relleno. Esto me puede ser de utilidad no solamente para aplicar estilo a toda la hoja de cálculo, sino también, por ejemplo, podríamos realizar un borrado de todo el contenido de dicha hoja, como voy a hacer ahora apretando la tecla suprimir. Muchas veces puede que se nos olvide seleccionar una celda o que querramos seleccionar celdas no contiguas. Para ello lo que podemos utilizar es el método para añadir una selección. Vamos a hacer de cuenta que tenemos seleccionado todo este grupo de celdas y que quiero seleccionar este otro grupo de celdas. Entonces vamos a apretar la tecla Control y vamos a proceder a seleccionar dicho grupo de celda. Por otro lado, en el caso que nosotros querramos ampliar o reducir una selección, lo podemos hacer siempre y cuando esto sea en celdas contiguas. Manteniendo la tecla mayúscula pulsada, hacemos clic donde querramos que termine la selección. Por ejemplo, yo no quiero que se incluya la columna O, entonces hago clic en la columna N y no quiero que se incluyan todas las filas a partir de la fila 21. Entonces hago clic en la fila 20. Entonces de esta manera excluimos tanto la columna como las filas respectivamente que nosotros nos querramos utilizar.
Veamos ahora cómo realizar el copiado de celdas utilizando el portapapeles. Esto es bastante útil en el caso en que nosotros, por ejemplo, querramos copiar todo el contenido de una hoja a otra hoja, o simplemente nosotros querramos aplicar un estilo de una hoja o una celda a otra celda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo preparado una hoja de Excel con un ejemplo que vamos a tomar de base para aprender las diferentes técnicas para duplicar celdas dentro de una hoja o libro de Excel. Vamos a ver ahora cómo copiar celdas utilizando el portapapeles de Windows. La operación de copiar lo que hace es duplicar la celda o rango de celdas a otra posición. Cuando nosotros utilizamos el portapapeles, entran en juego dos operaciones, la de copiar y pegar. Existe una tercera que es la de cortar, pero esa la vamos a ver más adelante. Simplemente te digo que tiene un comportamiento similar a la de copiar. Veamos ahora la operación de copiar. Lo que hace es copiar las celdas seleccionadas al portapapeles de Windows y pegar la copia de dicha información del portapapeles a donde nosotros nos encontremos situados. Para copiar una celda o más celdas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: seleccionar la celda o grupos de celda que nosotros querramos copiar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo este grupo de celdas, ¿sí? Voy a apretar la combinación de teclas Control C, que es para copiar. Esta combinación, este hotkey es bastante conocido dentro del ambiente de Windows, ¿sí? Acordate, Control más C. O lo que puedes hacer, si no estás tan familiarizado con dicho método, venís acá, fíjate, venimos al grupo portapapeles situado dentro de la pestaña inicio y hacemos clic en copiar, que es exactamente lo mismo que yo hice, ¿sí? Fíjate, observa lo siguiente, cómo la celda o grupo de celdas seleccionadas que nosotros vamos a copiar se remarcan con un borde de color verde, ¿sí?, punteado, el cual se anima, ¿sí?, el cual está animado. Esto indica que Excel está copiando este contenido al portapapeles de Windows. Para pegar, simplemente lo que tenés que hacer es lo siguiente. Fíjate, podés utilizar la combinación de teclas Control B corta para pegar, como apliqué en este caso, ¿sí? O lo que podés hacer es lo siguiente: venís acá, fíjate en el botón pegar, hacemos clic ya sea sobre el propio botón pegar, o lo que podemos hacer es seleccionar cada una de estas opciones. Fíjate, pegar de manera normal, pegar con la fórmula sin el formato, ¿sí? Fíjate cómo me pega acá la fórmula sin el formato. ¿Qué significa esto? Que yo acá tengo un formato de Arial 9, acá me lo pega con el formato por defecto, ¿lo ves? Ni siquiera me aplica el formato moneda, ¿sí? Lo pega directamente contenido y las fórmulas. Luego tenemos, fíjate acá la opción de pegar directamente los valores, que en este caso es lo que voy a hacer. Fíjate que yo copié el valor de 2000, el valor de 2890 que está dentro de la fila D3, ¿sí?, y me pega el valor, no me pega la fórmula como en este caso. Fíjate, viste que acá tengo aplicada una fórmula, bien, y me pega el otro contenido contiguo, perdón. Recordá lo siguiente, que en el portapapeles nosotros podemos contener hasta 24 objetos almacenados de manera sucesiva. Por ejemplo, en este caso yo copié esto y voy a copiar este valor, este conjunto de celdas, y lo voy a pegar. Fíjate que me inserta el último contenido copiado. Nosotros podemos acceder al portapapeles haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la parte superior derecha de la sección portapapeles de la pestaña inicio. Fíjate acá, si lo logras ver, me aparece el portapapeles, ¿sí? Fíjate que en este caso yo tengo copiado el último contenido.
voy a volver a copiar un nuevo contenido. A medida que voy copiando el contenido, fíjate, de manera independiente, yo puedo seleccionar cada uno de ellos. Seguramente te estarás preguntando por qué no aparecía o por qué no aparece dentro del portapapeles la primera selección, ¿sí? Este grupo, ¿te acordás que había seleccionado? No te aparece porque yo equivocadamente apreté una tecla, ¿sí? La tecla escape, y en el cual borré lo que es el contenido del portapapeles. Fíjate que acá nosotros también tenemos opciones de pegar todo, lo que hace me pega todo el contenido del portapapeles, y también tenemos la opción de borrar todo, lo que hace es borrar todo el portapapeles. Fíjate como en este caso. Por otro lado, yo voy a borrar esto. Lo que nosotros podemos hacer es copiar el contenido de una celda o un grupo de celdas seleccionadas y pegarlo como imagen. Veamos cómo lo hacemos. Voy a cerrar el portapapeles, fíjate, con este botoncito de X que aparece acá, y voy a copiar todo esto. Fíjate, lo voy a copiar, pero lo voy a copiar como imagen, ¿sí? Fíjate que acá me aparece la siguiente pantalla que me dice cómo lo quiero copiar. Lo quiero copiar en pantalla o enviarlo como copia en impresora. Voy a copiar en pantalla con un formato imagen. Entonces, si yo pego el contenido con control V, fíjate que me lo muestra o que me lo pega en formato imagen, ¿sí? Fíjate, inclusive me coloca lo que es el reborde. Y si yo, por ejemplo, utilizo otra aplicación, que en este caso voy a abrir Word, al pegarlo me lo pega como formato imagen, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, qué pasa si yo quiero pegar desde el portapapeles el contenido, ¿sí?, de este grupo de celdas seleccionadas, pero en formato Excel, o sea, en formato de grilla. Voy a copiarlo, voy a pegarlo, ¿sí?, con control V corta, y fíjate cómo se me incrusta como una tabla en la cual yo puedo trabajarla como si se tratara de Excel. Lo único que acá, como se trata de Word, que es un procesador de texto, se me pega los datos y no las fórmulas, ¿sí? Lo que voy a hacer, para que puedas verlo claramente, voy a cambiar la orientación y fíjate cómo pegó el contenido de manera adecuada en otro programa. Veamos ahora cómo copiar celdas utilizando el ratón. Para duplicar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja sin utilizar el portapapeles, lo que tenemos que hacer es seguir los siguientes pasos. Veamos ahora cómo hacerlo. Simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a seleccionar la celda o el grupo de celdas que deseas copiar. ¿Sí? Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Bien, vamos a colocar el valor de 1500 y lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate acá en el vértice inferior derecho que tenemos el cuadradito, te vas a situar con el puntero del ratón hasta que cambie el icono. Fíjate cómo cambia el icono de más por este otro icono. Y lo que haces es lo siguiente: arrastrás, en este caso hacia abajo, todo el contenido, ¿sí?, y lo soltás. Fíjate, en este caso yo he copiado todo el contenido de la celda D11 hacia el grupo de celdas en el cual yo solté el mouse. Podemos hacer lo siguiente aplicándolo hacia las columnas en las cuales yo quiero pegar dicho contenido. Fíjate cómo lo estoy haciendo de esta manera. Por otro lado, si nosotros utilizamos la tecla Control y nos situamos sobre el vértice, fíjate que aparece el icono, ¿sí?, el icono negro de más, y arriba un pequeño icono más. Lo que hace Excel, fíjate, si yo arrastro, ¿sí?, hacia abajo,
me copia el contenido y me suma un valor, en el caso en que se tratase de un número. Vamos a ver qué pasa si estamos manejando una fecha. Lo arrastro, fíjate cómo va haciendo Excel, ¿sí? Va incrementando cada una de las fechas. Y si selecciono de la manera que te mostré, fíjate cómo lo que hace es lo siguiente: comienza a incrementar desde cero dicho valor. Y si nosotros queremos copiar este contenido directamente, en el caso que se tratase fecha, ¿sí? Y pegarlo sobre todo esto, lo que podemos hacer es lo siguiente: copiamos dicho contenido y pegamos seleccionando. Vamos a suponer que yo quiero pegar dicho contenido en todo este grupo de celdas seleccionada, entonces aprieto la tecla Control B y se pega todo dicho contenido. Veamos ahora cómo copiar. Vamos a tomar otro ejemplo: cómo copiar todo este contenido, inclusive cómo copiar la fórmula, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a borrar todo este contenido situado en la parte inferior, selecciono para ello todo el grupo de celdas, clic derecho, eliminar, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a arrastrar todo el contenido hasta la fila 30. Fíjate cómo automáticamente me copia la fecha. Vamos a colocar el formato fecha, clic derecho, formato celdas, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, y le voy a aplicar el formato que a mí me gusta, ¿sí? Este formato con los ceros aplicados antes de los días y de los meses, en el caso en el cual se trate de días y meses de un solo dígito. Y fíjate acá, la celda, ¿sí? Estas celdas de esta columna que tienen fórmulas, como automáticamente Excel copió el contenido de dicha celda y realizó los cálculos correspondientes, ¿sí? De dicha fórmula. Veamos ahora las diferentes técnicas disponibles a la hora de mover y desplazar celdas dentro de una hoja de cálculo para utilizarla más adecuada según la operación a realizar. Lo primero que vamos a ver es cómo mover celdas utilizando el portapapeles. La operación de mover desplaza una celda o rango de celdas a otra posición. Cuando nosotros utilizamos el portapapeles, entran en juego dos operaciones: la de cortar y la de pegar. La operación de cortar desplazará las celdas seleccionadas al portapapeles de Windows, y pegar copia la información del portapapeles donde nosotros nos encontramos situados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a situarnos sobre el grupo de celdas que nosotros querramos cortar, apretar la tecla Control X, fíjate cómo te selecciona de la misma manera que la opción copiar, o lo que podemos hacer es apretar sobre el botón cortar situado dentro del grupo de portapapeles de la cinta de opciones inicio, ¿sí? Una vez que nosotros hemos cortado, vamos a situarnos sobre la hoja en la cual nosotros querramos pegar dicho grupo seleccionado de celdas. Voy a hacer clic sobre la opción pegar y fíjate cómo desaparece todo el grupo de celdas seleccionado y cómo se pega dicho grupo en la parte inferior. Yo voy a hacer Control Z, ¿sí? Voy a copiar este grupo de celdas y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a cortar esto y hagamos de cuenta que lo quiero pegar acá, y voy a pegarlo de esta manera. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos mover estas celdas utilizando lo que es el ratón. Para ello lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a situarnos en un borde de la selección, fíjate, en cualquier parte, podés hacerlo acá, yo me voy a situar acá abajo, voy a hacer clic con el mouse
y voy a mover este grupo de celdas seleccionados, y cuando suelto mi botón del mouse, en este caso estoy seleccionando este grupo de celdas con el botón izquierdo de mi mouse. Si vos lo tenés configurado contrariamente, tendrías que hacerlo con tu botón derecho. Y cuando me encuentro sobre la posición donde quiero soltar, directamente suelto dicho botón y se me suelta esta selección. Vamos a repetirlo. Voy a seleccionarlo y lo voy a soltar de esta manera. Fíjate, lo voy a soltar de esta manera. Te invito a que practiques y vas a ver qué fácil que es arrastrar una celda o un grupo de celdas. Veamos ahora cómo nosotros podemos copiar o cómo podemos mover este grupo de celdas a otra hoja, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que yo quiero copiar todo este contenido. Voy a borrar. Tenemos dos maneras de copiar este contenido. Seleccionamos, control C, en la nueva hoja pegamos con control V. Fíjate cómo se me ha copiado todo el contenido. Ahora, si vos querés duplicar una hoja, porque en este caso vos tenés que hacer un ajuste del formato de manera manual, entonces harías clic derecho sobre la hoja que querés copiar, haces clic sobre la opción mover y copiar, y acá voy a colocar, fíjate, mover al final o crear una copia al final. Fíjate que acá tengo creada una copia de la hoja 2 que es exacta a la copia de la hoja 1. Por último, vamos a ver cómo borrar celdas o cómo borrar grupos de celdas. Si nosotros queremos borrar una celda, es tan simple como situarse sobre la celda que queremos borrar y apretar la tecla suprimir. Si queremos borrar todo el contenido, ¿sí?, de una fila o de una columna, seleccionamos la misma y apretamos suprimir. Ahora, si nosotros queremos borrar el contenido y el formato de dicha celda, nos conviene seleccionar, ¿sí?, todo el contenido de estas filas, en este caso que yo quiera borrar, y fíjate que acá tenemos la opción de eliminar. Voy a eliminar toda la fila. Lo que hace, me elimina toda la fila, tanto el contenido como el formato, ¿sí? ¿Por qué es útil borrar este formato? Nosotros lo que podríamos hacer, fíjate, es venir acá, ¿sí?, y quitar lo que es el formato de borde, y de esta manera pareciera como si está todo normal. Sin embargo, si yo escribo acá, por ejemplo, un número, me lo transforma en formato fecha, y si acá escribo una fecha, me lo transforma en formato número. ¿Por qué? Porque tiene dicho formato. Existe una manera de poder eliminar este formato, pero la vamos a abordar más adelante. Veamos ahora cómo podemos eliminar una hoja, ¿sí? Hacemos clic derecho sobre la hoja que querramos eliminar, seleccionamos la opción eliminar, nos pregunta si queremos eliminar de manera permanente la hoja, hacemos clic en eliminar y de esta manera nos deshacemos de la hoja seleccionada. Bueno, gente, hasta acá llegamos el día de hoy. Les agradezco enormemente el haber compartido parte de su tiempo junto a mí y espero que todo lo que vimos a lo largo de este video les sea de utilidad tanto en su ámbito laboral como en su ámbito educativo. Les recuerdo que debajo de este video, en la sección de comentarios, puedes dejar sus comentarios, valga la redundancia, sugerencias y peticiones para que realicemos otros videos instructivos. Recordá suscribirte a nuestro canal y darnos un like en este video para que gracias a tu colaboración, a tu aporte, podamos seguir creciendo y con ello realizar más videos instructivos que te sean de utilidad. Mi nombre es Ricardo, te mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo a todos y hasta pronto.